Hace un par de años vino a mi casa un técnico. Tenía montada una muy gorda, entre la televisión, la fibra óptica, los aparatos de la tele y demás. Todo iba ya a su aire y no lograba arreglarlo. Quería ver Movistar y se encendía el microondas. Así que llegó el momento en el que me rendí, entregué las armas y llamé a alguien que realmente supiera de todo eso. Solo sé de aquel hombre dos cosas. Una, que era filipino, y dos, que era la persona más fascinante, resolutiva y diligente que he visto trabajando en mi vida. Se colocó en una postura que yo no habría conseguido ni en 20 años de yoga y pilates y estuvo 2 horas ante ese caos que tenía yo ahí hasta que logró desentrañar todo, siempre con una sonrisa, siempre buscando soluciones a cada problema. Le veía operar delante de ese océano de cables, de mandos a distancia desparejos en ese caos y logró sincronizar todo, lo que es más difícil, logró explicármelo a mí de tal forma que un inútil como yo lo pudiera entender con los conocimientos técnicos de un niño de 7 años. Incluso me arregló cosas que yo no le había pedido ni que eran su cometido y por las que no iba a pagarle. Estuvo ahí, como digo, un par de horas y cuando terminó le acompañé al portal y protagonicé una escena bastante ridícula y probablemente incómoda. Quería pedirle el teléfono para posibles problemas como el que tenía, para poder volverla a llamar, pero al final, entre una cosa y otra, no me atreví a pedírselo. Y nos despedimos así un poco incómodos, como en la típica película romántica en la que no sabes si pedir el teléfono o dar un beso a la chica. Así que me quedé sin saber siquiera su nombre y, por supuesto, no le he vuelto a ver nunca. Cuento esto por reivindicar el placer de ver a alguien cuando es bueno en su trabajo, ya sea un técnico, alguien que te ayuda con los impuestos, que es un tema que todos odiamos, pero cuando te encuentras con alguien bueno y que incluso disfruta, es un placer, o un publicista brillante, o un reparador de guitarras, o un conductor de camiones. Chris Rock lo cuenta con mucho más gracia que yo en un monólogo, cuando dice que un día se quedó fascinado viendo como un tipo aparcaba un tráiler de 18 ruedas en un hueco estrechísimo. Y decía que eso de algún modo estaba convencido de que era más sofisticado y laborioso que una operación a corazón abierto. Hablo de ese toque, ese brillo inconfundible que reconoces y que detectas cuando estás ante alguien que es bueno y que disfruta siendo bueno. Pensaba en todo esto el otro día a la salida de ver Parásitos, esta película coreana que tanto éxito está teniendo. Y hay una escena muy fugaz durante la película en la que uno de los protagonistas, un señor de la alta sociedad coreana que se dedica a temas muy sofisticados de realidad virtual, se queda completamente admirado ante cómo toma las curvas su nuevo chofer. La delicadeza, el cuidado, la atención, la consideración con el volante a cada giro preciso que hace. No se le mueve ni una gota de la taza de café que lleva con él en el asiento de atrás. Y me quedé pensando, ser bueno, hagas lo que hagas. En un mundo cada vez más robotizado, la importancia de valorar el trabajo artesano, porque artesano no es necesariamente o exclusivamente un ebanista, que sí, que también, pero cuando yo pienso en la palabra artesano, automáticamente en mi cabeza aparece un señor mayor, tipo el abuelo de Pinocho, lijando una mecedora y soplando virutas de madera, o haciendo patatas fritas, no sé por qué, por alguna extraña razón mi cerebro funciona así. Y artesano puede ser alguien también que conduce un autobús, o que repara zapatos, o que te sabe preparar una copa a la perfección, o un contable que conoce el dedillo cada movimiento de una empresa enorme y que conoce todas las argucias posibles de un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias.
también puede ser un artesano de eso. Todos tenemos un don, algo en lo que somos brillantes, ya sea de forma natural o por pura experiencia. Pero a veces no lo sabemos detectar o no le damos la importancia que tiene porque para nosotros es lo normal o incluso vulgar. Y nuestro trabajo es identificar, detectar y apreciar ese don en nosotros y en los demás. Y no dejar nunca de buscar esas pequeñas lecciones magistrales de este tipo donde puedas y como puedas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Alguien que sabe apreciar bien todos estos detalles en los demás es mi invitada de hoy, Cristina Ruiz Montesinos, autora del célebre blog Casilda se casa. Cristina se hizo famosa por diseccionar y apreciar todos esos pequeños detalles que hay en una boda. Shakespeare decía que el mundo es un escenario y que todos los hombres y mujeres somos menos comediantes, con entradas y salidas, y que un mismo hombre puede interpretar muchos papeles distintos a lo largo de su vida. Las bodas son un poco así. Puede ser un invitado, puede ser un testigo de excepción en una boda como el fotógrafo, puede ser el novio, puede ser un exnovio que no está presente, pero todos nos acordamos de él en un momento dado de la boda, puede ser el padre de la novia y puede ser hasta ese señor mayor que hace el baile del pollo en la pista de baile. Puedes, a lo largo de una vida, interpretar muchos papeles distintos y representarlos ahí, en esa feria de vanidades que es una boda. Sobre todo esto vamos a hablar hoy, tomándonos un chisporroteante Seagrams tónica de Puente que sabe aún mejor. Y ya sabéis, como siempre, dónde nos podéis encontrar. Estamos en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Spreaker y donde queráis. Y en todas las redes sociales habidas y por haber. Mándanos un guiño, un chin chin, lo que sea. Siempre nos hace ilusión. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, muy bien, fenomenal. Encantada de estar aquí, muchas gracias. Te has resistido porque eres una persona tímida, pero al final te he logrado convencer para que vengas por aquí a tomarte un Seagrams tónica conmigo y charlar. Me gusta mucho hablar y me gusta mucho la tónica, sí. Y el Seagrams, sobre todo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te has disfrazado de algo de Halloween? Que ya estamos aquí a las puertas de esta fiesta. No tenía pensado disfrazarme, no soy muy dada a los disfraces. En todo caso, lo haría de novia cadáver, yo creo. De novia cadáver, es buena. Yo pensaba que ibas a venir aquí de algo disfrazado, pero un poco decepcionado al encontrarte normal de calle. Sabes que soy tímida. Cristina, tú lo reventaste durante mucho tiempo y lo sigues reventando con un blog de bodas, que es curioso, ¿no? ¿Cómo nació esa idea? ¿Por qué te dio por este tema en concreto? ¿Y cuál ha sido tu recorrido un poco? Cuéntanos. Pues mira, la historia del blog es bastante curiosa. Empecé de absoluto rebote en una asignatura en cuarto de carrera. ¿De periodismo? De periodismo. Yo empecé periodismo y en cuarto de carrera había una optativa por las tardes para ganar créditos que se llamaba blogs, que ahora mismo no tendría ningún sentido porque los blogs ya no tienen mucho sentido, no funcionan, que ahora mismo sería pues como hacer una optativa de redes sociales, que supongo que las carreras de periodismo estarán. Entonces había que hacer un blog de forma muy real, que había que crearlo, subirlo, crear un Hotmail asociado y entonces... Qué difícil, ¿no? La asignatura. Bueno, era una cosa... Crear una dirección de Hotmail. Complicado, había que hacerlo todo... Entonces, bueno, tenía que ser de un tema, nos insistían mucho en que fuera un tema muy concreto, entonces pues... Muy nicho. Muy nicho y el que fuéramos como muy expertos, no tanto expertos como que fuéramos
como que estuviéramos muy cómodos hablando de él. Y yo recuerdo a los de mi clase de la universidad que eran todos pues como todos querían trabajar en deportes y tal, y yo me acuerdo pues de mi compañero de al lado decía, yo lo voy a hacer de ciclismo, yo lo voy a hacer de uno de Oviedo, me acuerdo perfectamente, yo lo voy a hacer del Oviedo, yo lo voy a hacer de... Los del Oviedo son muy intensos. Sí, sí. Él entraba en clase, muy apasionados. él entraba todos los días en clase y decía, ¡puta Oviedo! Ese era el de Gijón, había uno de Oviedo y otro de Gijón, y decía, ¡puta Oviedo! Todos los días. Y yo decía, pues ¿de qué lo hago? Yo no sabía qué hacer porque tampoco era fanática de nada, a mí me gustaba la moda, pero tampoco tenía mucha idea. Y una tía mía, por aquel entonces se casaba, yo la estaba ayudando a organizar la boda y me acuerdo pues que le ayudaba a buscar pues ideas para su vestido de novia, pero tampoco encontrábamos, por aquel entonces había Telva Novias y Vogue Novias, eran como 2 revistas que salían semestralmente, pero no había mucha información en internet. Y entonces le ayudaba pues buscando ideas, recuerdo como encontrar páginas en Londres sobre todo de vestidos de inspiración vintage, así, pero tampoco había mucho. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no lo hago de bodas? Pero una cosa así, entonces pensé, bueno, pues venga, ¿cómo lo puedo llamar? Y recuerdo que había un libro de Lorenzo Caprile que se llamaba Vamos de boda y viendo así pues fotos que había de alguna entrevista que le habían hecho. Recuerdo que había una tienda también en Asturias que se llamaba Elsa va de boda. Entonces te dije, bueno, pues lo voy a hacer de bodas y lo voy a llamar Casilda se casa. Casilda me parecía un nombre un poco... como que podía encajar con como con el perfil al que yo me iba a dirigir y dije, venga, perfecto. Recuerdo que era negro con letras naranjas, bastante poco estético, ahora lo veo y digo, qué feo era. Cogí una foto de una fotógrafa que se llamaba Viviana Fierro, la puse así en la cabecera y bueno, el primer post, para que veáis cómo lo poco periodista que era por aquel entonces, lo llamé Pelos. Y puse inspiraciones de peinados. Pelos, título. Se llama Pelos. Buscando el clickbait. Literal, pelos y eran fotos de peinados. El segundo post eran zapatos y eran inspiraciones de zapatos y así. Y bueno, entonces durante lo que duró la asignatura lo fui haciendo y cuando terminé la asignatura pues lo cerré. Además había una opción de WordPress que era cerrarlo. Y entonces el problema es que el Hotmail aquel, que era casillasdecasa@hotmail.com, que todavía lo mantengo, siguió. Y entonces cuando pues pasaron a lo mejor un mes, menos, 3 semanas, me fui a meter para comprobar que estaba bien cerrado y tal, y tenía 5 emails de 5 chicas que me decían, oye, intentamos acceder al email, al blog y no conseguimos verlo y nos encantaba, no lo cierres. Y dije, bueno, pues realmente si a estas chicas les gustaba, pues voy a mantenerlo. Pero qué bonito, ¿eh? Por 5 personas, que al final es como tienen que ser las cosas. Por 5 personas. Pues sí, y bueno, y al final también porque yo tenía ya pues unas carpetas que había hecho con flores y con cosas y dije, bueno, pues ya que he hecho todo este trabajo, ya que tal, pues voy a mantenerlo. Y nada, y seguí haciéndolo a escondidas de mi novio de aquel entonces, a escondidas de mi familia y mientras yo estudiaba mi carrera de periodismo. Y se me hizo bola y hasta hoy, que han pasado 11 años y bueno, pues ya... Toda una vida haciendo... Toda una vida, sí. ¿Has visto de todo la transición de Internet, digamos, desde lo que decías tú, la importancia de los blogs, que fue un bombazo en su momento, que además es una pena porque los blogs sí que tenían ese toque de rinconcito al que accedías y te metías en un mundo muy particular y que esto en la vorágine de Internet ahora se ha perdido un poco, ¿no? Lo que decías tú, que ahora no tendría sentido una asignatura de blogs porque como tal ya han dejado de tener esa naturalidad, ¿no? O sea, ese toque ahí como de micromundo en Internet, en las revistas o los periódicos, ya no existe eso. Sí, yo recuerdo como que mantenía un diálogo con esas lectoras que empezaron siendo 5 y acabaron siendo pues bastantes. Muy concreto, ahora bueno, pues ha evolucionado, bueno, el blog pasó por muchas etapas, pues luego estuvo 7 años alojado dentro de Vogue.es, que fue una época también maravillosa. Ahora realmente su esencia es las redes sociales, perdura dentro de sobre todo Instagram. Sigo manteniendo un diálogo con las lectoras, pero es diferente, o sea, aquella época al principio dentro del concepto blog era básicamente yo les hablaba a ellas, o sea, claro. Les decía lo que sentía y además como era... Te olvidabas de que era algo público. Y a la vez como tenía un
o sea, era oculto mi personaje, no, nadie sabía quién era yo, tenía una libertad de expresión absoluta y ellas a la vez yo creo que se sentían muy libres de preguntarme y de decir su opinión también, la parte de comentarios. Yo llegaba a tener no sé cuántos comentarios, yo creo que te pasaba a ti un poco lo mismo cuando hacías el blog de... Sí, no, me siento muy identificado además también por la parte de la libertad que te daba el seudónimo, que también te cansas un poco del seudónimo, es una mezcla rara, ¿no? Por un lado, te da muchísima libertad y también te descarga de todo tipo de casi responsabilidades y puedes tener mucha más libertad de expresión y además también sirve para que los otros se quiten un poco de prejuicios, ¿no? O sea, te lean sin saber qué edad tienes, cómo eres, si eres alto, bajo, si eres de 30, 40, 35 años, eso da igual y pasa a ser muy secundario todo y solo se centra la gente en lo que te está leyendo. Y al mismo tiempo también te llega a cansar un poco porque evidentemente todo el mundo tiene que ser en algún momento responsable de lo que escribe. Entonces a mí también me pasó eso, el cambio de tener que ya publicar cosas con mi nombre. Totalmente. Yo lo bueno es que, por otro lado, a la vez, paralelamente, llevaba una carrera dentro del periodismo que no tenía nada que ver con las bodas, Sí. que me creó unas situaciones muy graciosas. Yo a la vez terminé la carrera de periodismo, empecé unas prácticas en la revista Elle, luego hice unas prácticas en la revista Vogue, luego me fui a Harper's Bazaar, volví a Vogue.es, trabajé en Vogue.es bueno, todo el tiempo que estuve con el blog de Casildas de Casa, 7 años. Entonces, estuvo muy bien porque por un lado yo tenía mi nichito de Casildas de Casa y donde podía hacer mi parte esa tan graciosa como de tener esa historia privada. Y que además también era un poco personaje también, ¿no? Sí, es decir, totalmente es personaje. como, Es que cualquiera que me conoce sabe que claro, no tengo es como nada Sabina, que ver cuando con... se pone con el bombín, en el que dice que cuando él se pone el bombín en directo en el escenario, es otra persona ya, pues un poco tú igual o yo, y además es bonito eso, y también por eso el periodismo siempre ha sido así. Hay muchos periodistas que han escrito con un seudónimo y cambiaban un poco el registro o se adaptaban a su alter ego. Es bonito, es además te sale inconsciente. Y además hay algo que me encanta, que yo no contaba con eso, y es como los lectores juegan, o sea, les gusta jugar eso, o sea, les gusta participar, no quieren saber cómo eres también, les gusta el despiste y esa especie de relación a la vez es muy íntima, es una cosa muy nicho de un blog muy concreto y a la vez desarrollas una especie de afinidad con tus lectores que ahora pasa un poco con los podcasts, que los llaman superoyentes, porque dicen que la gente que te escucha suele ser muchísimo más fiel o que escucha muchos podcasts y que son como tienen otro rango, digamos, a los consumidores habituales de internet que te cruzas. Pues eso también pasaba un poco en los blogs, ¿no? La gente que te leía eran súper lectores, era gente muy, muy fiel, muy siempre queriendo saber tu última publicación. Eso es bonito. Sí, yo apreciaba, o sea, yo notaba que la gente que leía Casildas de Casa sentía muy cercana el personaje, que a la vez pensaba, si me conocieran de verdad. Yo, de hecho, a veces, cuando realmente me conocían, notaba cierta decepción. Yo decía, yo prefiero que no me conozcan porque realmente o sea, llevan a lo mejor siendo lectoras, yo qué sé, 7 años, 8 años, y se han creado ya ellas unas expectativas que digo, realmente es una decepción. Es como cuando conoces a un actor, nunca va a ser como tú te has creído que es. Entonces es mejor que se imaginen una persona, una idea en su cabeza y que no me conozcan, si total, siempre les voy a decepcionar. Pero a mí no me decepcionaste cuando te conocí, Cristina. Bueno, nos conocimos muy al principio. No me dio tiempo a decepcionarme. No eras lectora, además, no te inventes. Pero a mí me parece muy útil, además, lo que dices de cómo te enfocaron a hacer algo muy de lo que tú supieras y que fueras apasionado. Y eso creo que a veces se pierde, ¿no? Porque yo últimamente hablo con gente que quiere empezar a escribir y cosas así. Y hay mucha gente un poco obsesionada por querer abarcar demasiadas cosas y llegar a un público demasiado amplio. Y es curioso cómo algo que a lo mejor puedes pensar que es muy, muy concreto, como es el caso de las bodas, pues que luego hay mucha gente que se casa
y esta gente va a devorar todo lo que escribas. Y en general, si tú haces eso, si tú escribes mucho sobre un tema que dominas y que te apasiona, escribe sobre ello, pero escribe mucho. Y seguro que vas a tener a mucha gente que te lea, ya sea sobre motos, sobre lo que sea, cualquier pasión. Yo para eso tengo una teoría. Yo siempre digo que me encantaría, la gente cuando me dice, ¿y ahora qué te gustaría hacer 11 años después de haber tenido como un éxito, entre comillas, temprano y tal? ¿Qué te gustaría hacer? Y yo siempre lo digo que me encantaría, que la gente dice, mira, qué tontería más grande, pero digo, me encantaría ser algún tipo de trabajo mecánico, o sea, algo en lo que yo no tuviera que pensar, entre comillas, ni desarrollar una creatividad, porque al final llevo 11 años como dándole vueltas a lo mismo y como intentando crear, explotándome un poco la cabeza en innovar. Pues me encantaría volver a tener un trabajo en el que no tuviera que desarrollar ningún tipo de capacidad intelectual. O sea, imagínate algo que fuera... Una cadena de montaje de Ford. Literal, o sea, me gustaría ser... tornillos. Yo qué sé, no quiero tampoco decir ningún ejemplo para no resultar, no sé, dejar mal ningún trabajo, pero algo en lo que no tuviera que pensar. O sea, algo que fuera mecánico para poder volver a inventarme algo. O sea, porque creo que de eso es donde salen las grandes ideas, de no tener que pensar. De repente te vuelve a surgir algo que te apasiona, o sea, algo porque creo que de lo que te divierte es de donde salen las grandes ideas. O sea, a mí esto era algo que me divertía, que no tenía ninguna presión, que no tenía ninguna obligación, no tenía hambre, o sea, no tenía que ganarme la vida con ello, ni tenía que impresionar a nadie, ni tenía la frescura de una estudiante que le gusta el tema y que quiere indagar más decir, y más. Bueno, estas 5 chicas me han pedido que siga, les está divirtiendo, voy a hacerlo. No, es que incluso fue secreto, o sea, fue algo que a mí fue como mi pequeña, es que me parece un poco ridículo decirlo así, pero mi pequeña travesura, en plan, venga, voy a hacer esta tontería. Sí. Por puro hobby, en plan, en mis ratos libres, cuando dejaba de hacer mis trabajos de clase, cuando dejaba de hacer mis tal, voy a juntar mis fotos de hortensias. Fricada. Voy a hacer mis fotos de hortensias y voy a ponerlas bonitas y voy a hacer que esto sea bello. Y en mis ratos libres, además yo, es muy gracioso, tengo 7 hermanos. Es como una señora mayor cuidando sus hortensias, pero en el ordenador, pero en virtual. Yo teníamos, somos 7 hermanos, yo soy la mayor y teníamos un ordenador familiar, entonces teníamos un tiempo límite de usar el ordenador y es muy friki que cuando me tocara mi tiempo de ordenador, hortensias, en vez de usar el Messenger para chatear con mis amigas del colegio o para, yo qué sé, lo usara para coger mis carpetitas, que ya yo recuerdo perfectamente un día que me llegó mi padre y me dijo, oye, una cosa, vamos a ver, tu sesión del ordenador, teníamos cada miembro de mi familia una sesión de ordenador, me dijo, tu sesión del ordenador está petada de fotos que no entiendo muy bien, pero son todas de bodas. Tienes 21 años. ¿Tienes algún tipo de problema? Y yo, bueno, papá, no, mira, te cuento, es que estoy haciendo un trabajo de bodas, tal. Mi padre, mira, esto es muy raro, hija, pero tienes que vaciarlo. O sea, te doy un disco duro y vacía eso que tienes ahí, que no entiendo muy bien de qué va. Pero bueno, es como que cuando haces algo porque te divierte y con pasión y porque te entretiene y porque tal, creo que es cuando realmente sale la verdadera genialidad, por así decirlo, cuando sale la verdadera cosa original. Sí, cuando te vuelcas de verdad y además te sorprendes a ti mismo pasado el tiempo de decir un poco eso, las horas que yo dediqué a esto o cómo trabajaba sin darme cuenta, horas y horas de tiempo libre las dedicaba a mejorar esto o a darle vueltas a cómo podía sorprender a esas 5 lectoras al principio, lo que fueran, ¿sabes? Que eso incluso a ti mismo, o sea, creo que es algo totalmente. Porque a ti te entretiene, te divierte y te gusta. Creo que cuando haces algo porque a ti te gusta es cuando realmente lo haces bien. En cuanto a lo mejor ya empiezan las inseguridades de esto le va a gustar a fulanito, esto le va a gustar a menganito, esto está de moda, esto se lleva, esto no, esto va a gustar, esto está bien, esto está mal, ya estás como, tienes ahí como el toque de ya no es tan genuino. Es muy complicado. Además, en tu caso, además, es un tema delicado. ¿Tú te cansas de las bodas o te sigue apasionando? Yo creo que después de 11 años he perdido perspectiva. O sea, a mí la gente me pregunta ¿cómo haría, qué sitio está bien, qué vestido está bien? Y digo, es que yo ya no lo sé. Es que yo ya no soy una novia o una asesora de bodas objetiva. Es que yo ya he perdido totalmente el contacto con la realidad en ese tema porque es que estoy sobresaturada. O sea, yo tengo clarísimo lo que me gusta y lo que no. Eso es una cosa que claramente tengo muy claras las ideas.
pero realmente yo ya no soy una novia o podría ser una novia o una asesora de una novia al uso, porque Necesitas he ojos visto más frescos, tanto, dices, sí. ¿no? Por otro lado, a mí creo que siempre digo que me encanta el intrusismo en las bodas. O sea, a mí me apasiona que un ilustrador, por ejemplo, que no se dedica a las bodas, haga ilustraciones para una novia, por ejemplo, haga toda la papelería de una boda. Hace poco estuve en un evento con Brianda James Stewart, no sé si la conoces. Sí, he leído otro día hace poco una entrevista suya que me pareció muy interesante. Que ella es muy genial, y hace unas cosas maravillosas, acaba de hacer una colaboración con Gucci y me la encontré en un evento y le digo, pero qué cosas más bonitas haces, ojalá. Y le decía, ojalá me esperes para cuando yo me case, porque yo no estoy casada. Y le digo, ojalá me esperes y el día que yo me case me encantaría que me hicieras la papelería de mi boda. Y me miraba con cara rarísima, en plan, qué pereza hacer cosas para bodas. Y yo, no, es que sería maravilloso. Y yo siempre como que la gente en los sectores así muy cerrados como que mira el intrusismo como mal, y a mí al revés, me encanta que un DJ que no sea DJ de bodas, sea DJ de, yo qué sé, de discotecas o de conciertos o de tal, por ejemplo, pinche en una boda. Me parece que ahí tiene una magia especial, que alguien que no ha pinchado en una boda aporta mucho más porque hace algo como que nunca se ha visto. Me parece que cuando algo es de bodas, con el sellito de bodas, aparte de costarte se repite, aparte de aparte de 7 que veces tiene más, el triple o 4 ceros. porque es una locura eso. Ya. Sí. Tengo este mes, en noviembre, tengo 4 bodas. Y ya estoy con el run de mis amigos que me están contando eso, cómo son las negociaciones, que le piden pasta por todos lados. Está un poco el tema, yo siempre lo digo, porque se ha ido de las manos muchas veces y luego aparte se junta el querer ser como un buen... quieres ser hospitalario en tu boda y quieres que la gente se lo pase bien y se divierta, y se mezcla eso con querer hacer una feria a veces. Es lo que alguna vez he comentado por aquí, de cuando parece que tienes que hacer que no se aburra la gente ni un minuto. Entonces es como hay noria, fotomatón, sombreros, tiro al plato casi. Es como que siempre querer sorprender a los invitados cuando no tiene que ser así. Es simplemente una fiesta. Sí, hay para un pasar. pelín de... Yo no sé si ha sido el boom de Internet, si ha sido un cambio sociológico, porque antes Redes sociales también. lo pagaban los padres, y entonces ahora al perder la relevancia el acto religioso, darle más importancia al entretenimiento, se ha ido de malas manos el entretenimiento y ya es como una obsesión porque sea una gincana. Yo no sé por qué ha sido, pero sí que me parece que hay un exceso loco por lo que tú dices, porque el invitado al final esté sobreestimulado y el más a más, y que al final, más que mi prima, y yo de verdad que no sé la clave muy bien. O sea, sí que yo veo, por ejemplo, que luego también diré que gracias a eso hay cosas interesantísimas, como por ejemplo, me parece muy, muy genial como el casarse, por ejemplo, en sitios donde no se ha casado nadie, y da pie a que haya localizaciones, por ejemplo, súper interesantes, como el fin de semana pasado se casaron unos chicos en Barcelona, que ahora mismo no recuerdo sus nombres, que se casaron, por ejemplo, en una casa de Xavier Corberó, que es como una obra arquitectónica como con unas arcadas preciosas en Barcelona. Y era una maravilla del sitio, que la gente estaba fascinada, en plan, que claro, es un sitio donde no vas nunca en tu vida. Bueno, a lo mejor vas de visita, o yo que sé, en las Solo Houses, que justo es un sitio que mi amiga Sol coordina y tal, pues están celebrándose bodas. Pues de repente a lo mejor que en vez de en la finca rancia donde siempre se celebraban bodas, pues de repente se está evolucionando a sitios muy espectaculares y muy bonitos. Bueno, pues hay como cosas buenas y cosas malas. También te la juegas un poco, ¿no? En un sitio donde nunca se haya hecho una boda, porque no sabes bien cómo funciona luego, ¿no? Es decir, quiero decir que tiene que estar bien pensado para una boda. Bueno, pero también hay Decir, también por unas ejemplo, wedding planners que son buenísimas, que se ocupan, yo creo, de todo. Puedes confiar en que se ocupen de que todo salga perfecto. No sé. Por ejemplo, yo estuve en una boda, un poco de ese estilo, en un sitio que nunca se había hecho una boda, y claro, no habían pensado, a lo mejor fueron un poco pichones, como yo sería, pero no habían pensado en el tema de que solo había un cuarto de baño. Entonces, claro, eso, bueno, con toda la gente que había, se formaba unas colas y un follón, un caos absoluto, porque no estaba pensado para eso. Sí, bueno, puede ser. Hay sus pros y sus contras. O sea, yo creo que son buenos tiempos. O sea, al final hay cosas buenas y cosas malas de todo, pero creo que lo que hay que hacer es primar el sentido común en general,
para todo. Si es que yo Claro. creo que es como todo en la vida. O sea, si estamos, o sea, creo que la sobreexposición de las redes sociales ha traído cosas buenísimas, pues como eso, intentar buscar pues cosas especiales, cosas más cuidadas, que se cuiden detalles como, pues eso, que la imagen sea bonita, que el sitio sea especial, que no sea todo sota caballo rey. Antes yo, mira, me hace gracia ahora, acaba de fallecer mi abuela y contaba ella siempre que ella se casó y después de casarse fueron al cine. Y yo digo, pero qué genialidad, o sea, te No casas lo y has te puesto vas nunca en al tu... cine. Sí, Y sí. realmente ella, o sea, eran otros tiempos, ella no había ido de viaje con mi abuelo a ningún lado, ella no había convivido con mi abuelo a nada, me parece impresionante, o sea, las ganas que tendrían de irse a su casa o de, yo qué sé, y se van al cine. O sea, pues hemos pasado de Juanín a Juanón, o sea, ahora no te vas al cine, es que haces la fiesta más grande de 8 días y tal. Bueno, pero pero yo creo que debe primar el sentido común, o sea, ni tanto ni tan calvo. Y por ejemplo, de modas, tú que estás ahora muy puesta y que no paras de ver y de ir a bodas y ver... porque yo siempre me hace mucha gracia esto cuando veo de repente algo nuevo en una boda y me sorprende y de repente eh, como fotocopias una de otra lo empiezo a ver de forma recurrente y me hace gracia como saber o pensar quién es el paciente cero, ¿no? O sea, quién es el primero o el que se le ocurrió esa idea. Por ejemplo, hace poco estuve en, en una boda de mi amiga Ángela en La Coruña, que fue un sitio precioso, la verdad, en un pazo, y me sorprendió porque las mesas eran corridas. Y yo no lo había visto nunca. Y pues tengo ahora 5 bodas o 6 bodas por delante que me han dicho que todas van a ser mesas corridas. Y digo, me hace gracia de repente que ahora esto sea más extendido. Sí, las mesas de largas, pues aquí tuvimos la locura de las mesas redondas durante 10 años, ya nos hemos aburrido y ahora pues están fenomenal largas. Y yo creo que Pero, ahora largas, todas las bodas son con mesas alargadas. ¿en serio? Sí, sí, yo todas las que he ido últimamente son todas mesas largas. Me sorprende Sí, muchísimo sí. esto. Un cambio Ya de te digo paradigma en que las un bodas cambio importante. sí, sí, pero ya llegas Y tarde, pues, ¿eh? pues Llegas llego tarde, tarde. no, llego tarde de la historia de Yo mi las vida. últimas que he ido del último año han sido todas mesas largas. Y no me Ah, está bien, me porque ves gusta. al de enfrente, ves a los dos de los No, lados, tienes más opciones. y además no, bueno, la mesa redonda se supone que sí que hablas con gente, o sea, que No, solo te llegas ves. a los dos de los dos Ya, lados. es que además es ese problema, porque no oyes nada al de enfrente, muchas veces te cuelan a gente muy, muy pereza, entonces esto de las mesas alargadas creo que es más, te ahorras sorpresas Sí. y está bien. Además, yo, mira, por ejemplo, en las bodas, soy un gran defensor y me gusta que cuiden porque yo le he sido mucho a los solteros. Pero mucho, pero además yo he sido soltero mucho tiempo, he estado soltero mucho tiempo y he visto atrocidades conmigo. Que me pongan como si fuera, para empezar, que les hace ilusión que la gente ligue en sus bodas. Entonces, lo de ponerte con solteros, entre solteras, es como una especie de no sé, de Battle Royale, para ver Ahí hemos discutido mucho. Yo también he sido soltera mucho tiempo y, bueno, lo sigo siendo. Y yo siempre tenía un amigo muy gracioso que decía que la mesa de los solteros es la nueva mesa de los niños. Que a la gente le divierte lo que más la mesa de los solteros, pero es que yo reconozco que a mí me parece divertidísimo ir soltera a una boda. O sea, me parece que da un juego buenísimo y que es una sí, cosa pero si fenomenal. yo no digo que no, ir soltero o sea, está muy bien. Pero el problema es Pero sí, la gente comete y verdaderas y atrocidades. cuando te señalan y te ponen Sí, con total. otros 8 solteros y parece que no puedes estar en una mesa con gente con matrimonios y además, ¿por qué te tienen que expulsar si tus amigos de la universidad, que es el grupo... Bueno, tú piensas que una boda es una fiesta del amor y de la celebración del amor. Entonces, los novios lo que pretenden es que tú te enamores. Nada más y nada me parece menos. fenomenal, pero que fíjate que puede haber horas y horas en una boda, para que al revés, si te ponen una mesa de esas, a lo mejor en una mesa de esas que son lentas, que te ponen el café, acaban hartas de mí y probablemente yo de ellas. Entonces, No, pero tú tienes mucha conversación. no, pero es verdad Nada, que... creo que es toda la buena intención de los novios para que conozcas a gente y te enamores por como supuesto, ellos y por vayan a tu supuesto, próxima boda. por supuesto que No es hay una nada- magnífica nada- intención, pero nada que más que todo eso, vamos. que por supuesto que es con buena intención, pero que el tema de señalar a los solteros y que... No, yo lo que he visto es horrores de, por ejemplo, poner en el cuarto de baño de las chicas y en el cuarto de baño de los chicos fotos de los solteros con los teléfonos. A mí eso me parece la mayor barbaridad. Yo de repente una vez, yo fui a una boda que yo estaba sentada en la mesa, en la puerta del cuarto de baño de chicos y vi a mi padre salir, partió la risa y me dijo, Cristina, hay una foto tuya en el cuarto de baño de los chicos.
Y le dije, padre, ¿cómo puede ser esto? Me Pater, dijo, pater, "Ay, ¿cómo puede? padre, ¿cómo puede ser esto? Y me dijo, hay una foto de Se Busca, Se busca. Se pero Busca como del como oeste, del oeste. y todas las fotos de todas las solteras, entre ellas tú, con tu teléfono debajo. Y yo en plan, y me fui de la boda. Me fui de la boda. En el postre dije, no puedo soportar este bochorno. Esta presión. Este bochorno, y me fui. Obviamente fui tonta, me tenía que haber quedado porque era broma y ya está, pero era Porque pequeña. estaba hecho todo era fácil. pequeña y me dio angustia. Bueno, hablando de inspiración y de cómo los americanos se vuelven locos, ¿qué películas con bodas te han servido de inspiración o te han gustado o que ves de vez en cuando y te sacan siempre una sonrisa o tomas notas de algo o te parecen que están hechos con buen gusto o te divierten, lo que sea? A mí mi película estrella, o sea, yo reconozco que las películas americanas de bodas me dan como un poco de bajón, o sea, las típicas en plan la boda de mi novio, la boda de mi amiga, o esas me dan como más pereza, salvo la boda de mi mejor amigo que me parece Bueno, una es que genialidad es una obra absoluta, maestra. me encanta. Y tiene uno de los finales más bonitos que yo he Sí, visto, es y más buenísima. especiales. A mí esa película me encanta. Cuando Julia Roberts se da cuenta de que no va a tiene poder nada tener que su hacer. final feliz y sale a su rescate Rupert Everett y salen bailando y es genial ese diálogo, esa conversación, ese momento es espectacular. A mí esa película me encanta, pero yo soy mucho más de pelis así como inglesas, o sea, me gusta más el momento inglés de las películas, típico Cuatro bodas y un funeral. Sí. Cuatro bodas y un funeral me vuelve loca, o sea, me parece la gran película de bodas, o sea, me inspira muchísimo y me encanta cómo va Hugh Grant vestido a todas las películas, cómo llegan tarde la hermana y él, toda la historia, Andy McDowell me apasiona, El cómo chaleco. va Christine Scott Thomas a todas Sí, las Kristen bodas Scott Thomas, de sí. diosa y cómo no le hace ni caso él. Y ella, la pobre, está apasionada por él y es que no la mira y es que no puede ir más genial con esos sombreros. Me encanta esa película, la vería 100 millones de veces. Esa película me encanta. Y luego yo tengo un friquismo que no me hace muchísima gracia, que hoy la recordaba con una amiga mía, la película de Sonrisas y Lágrimas. Cómo se casa Froilán María finalmente con el Capitán Von Trapp, me parece un momento mágico con todas las monjas vistiéndola y todos los hijos y toda la historia, me parece un peliculón y me parece también un momento que marcó mi infancia. ¿Qué me pasa? Que se confundo La Bruja Novata, Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas. Lo puse otro día en Twitter, es que confundo esas tres películas. Las tengo mezcladas en mi infancia. No hay color. Y no distingo entre una y otra, porque una tiene como dibujos animados, otra no, en dos sale Julie Christie, no sé, las mezclo y para mí es como la misma película, están como, es una amalgama de imágenes. No, pues Sonrisas y Lágrimas es una película que ha marcado mi infancia y la boda de Froilán María con el Capitán Von Trapp es un momento impresionante y ella de novia va espectacular, o sea, lleva un pedazo de vestido y vamos, ya te digo, el momento de las monjas vistiéndola y ella casándose por fin después de todo lo que ha pasado y luego cómo se escapan ahí de los nazis. Bueno, es un que lo tiene todo, ¿eh? Boda y nazis. Y luego yo también me encantan todas las películas Mujercitas, Sentido y Sensibilidad. Y es que en realidad, si es que luego Casilda se casa, yo voy muy de durita y como mis borderías de lo que sí, lo que no, y contesto casi Mira, me critican mucho las lectoras cuando contesto las preguntas ahora en Stories. Sí. Hay una opción que es preguntas. Sí. Y yo me divierte mucho contestar un poco así como irónica y como borde, por así decirlo, pero porque creo que es parte como de mi personaje, hacer un poco ese... Eres un poco Anna Wintour, sí. Un poco así como me divierte, pero porque creo que es como parte de la gracia. O sea, y al final yo creo que las que me han conocido desde estos 11 años saben que es un modo de hablar a mis lectoras, pero muchas que a lo mejor son nuevas o que no han entendido dicen, joder, qué bordes, Casilda, qué snob, qué dura en sus contestaciones y tal. Pero aunque yo luego sea así, a mí en realidad tengo como una parte muy cursi y muy inglesa y muy que me gusta la flor y me gusta el romanticismo y que al final es un blog de bodas. Vamos a ver si yo al final el amor es como el motor de todo este blog, o sea, vamos a ver. Entonces, a mí Mujercitas y a mí Sentido y Sensibilidad me apasionan y las bodas y cómo se desarrollan todas esas películas donde triunfa el amor me vuelven loca. Entonces yo te diría esas películas. Eres muy actores ingleses. Colin Firth te pega todos estos. Todos estos Mr. Darcy. Mr. Darcy Forever. Es mi amor. A mí, fíjate, me gustan mucho las películas de no bodas. Es decir, me gusta mucho cuando una boda se trunca, parece como que es un elemento muy bueno para una trama. Porque tienes como que muchas veces el personaje tiene que reiniciar
su vida o tiene que cambiar totalmente de camino, o se tiene que mudar o tiene que rehacer sus amistades. Y ese momento me parece que es muy bueno en películas. Por ejemplo, te hablo de Primos, te hablo de Friends. Rachel Green viene de una boda, se escapa, digamos, de su Me propia encanta boda. también. Me gusta también Entonces llegó ella, de Jennifer Aniston también Me y encanta Ben también. Stiller. Pero ves, eso ya Kill Bill. Kill Bill. eso ya es mi vida personal. No, pero Entonces, claro, ahí ya es más tan realista que igual ya me da más. como que es tu vida personal. Eso ya es mi vida personal. Mi vida personal es truncada por bodas. Entonces, en realidad, Bueno, prefiero quedarme con las bodas de pero las nos lo han dejado películas en el que te he altar. dicho. Digo, No, a mí, en lo de por que te dejen en el Dios. altar es una cosa Es que una cosa que te hace. Sí. que es muy buena para iniciar una trama o volver a coger a un personaje y decirme hasta que ha llegado y ahora tiene que reinventarse, entre comillas, porque tiene que superar esta ruptura y tiene que abandonar esa casa que se ha comprado con la otra persona. Total. Y más películas de bodas que te gusten. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, también me gusta mucho que la boda no sea el último, ¿no? O sea, como El final. el final o el objetivo de la boda. Me gusta, por ejemplo, porque es muy bueno también para reunir a mucha gente y que surjan y que pasen cosas, ¿no? Por ejemplo, Expiación, que me encanta el libro y me encanta la película, y cuando está Keira Knightley fumando con el vestido verde es impresionante y todo eso sucede en una boda y de ahí hay como una otra trama nace de ahí. Eso me gusta. O por ejemplo, pues Historias de Filadelfia, una película clásica que me apasiona. Me encanta. O, yo qué sé, incluso comedias más bobas como La Proposición de Sandra Bullock y Ryan Reynolds, que esa ahí sí que es una boda como de conveniencia, pero luego sabemos cómo va a acabar eso, y eso me gusta también. Sí, o sea, a mí en general, o sea, yo siempre lo digo, o sea, hay una parte muy como que está como de como que la gente ve la boda como el hecho en sí como cursi y tal, pero en general una boda, cuando a mí la gente me dice no me gustan las bodas, y qué pereza y qué horror y te digo, pero es un evento así, tú me lo dices mucho, me dicen no me gustan las bodas, y digo, pero es que a mí me parece un evento que da un juego, o sea, me parece como un evento en sí maravilloso, o sea, es decir, es todo gente en general que tiene lazos en común, que se conocen o que puede tener en general tal. Es un lugar agradable, es un lugar bonito decorado, es un día alegre, o sea, me parece como evento, o sea, como no sé cómo decirlo. Sí, que sí, que me parece un gran... una puesta en escena de una algo, puesta en escena de muchas cosas como bonitas. director de cine, Sí, me sí, parece claro. un gran... o sea, de hecho, hace poco, bueno, me propusieron escribir un libro ambientado en bodas y me pareció como que daba mucho juego como escenario. O sea, me parece un gran escenario realmente. O sea, me parece que tiene muchos matices. O sea, desde... Claro, es como una obra de teatro enorme. Sí, me parece que desde los previos, yo qué sé, Sí. y luego anécdotas ahí para aburrir. O sea, Sí, yo no, mira, sí, no, dime. hay unas wedding planners que a mí me apasionan, que siempre que hacemos muchos viajes, porque nos suelen invitar a muchos sitios de bodas a que los conozcamos. Yo sí que llevo muy a gala que intento hablar de los sitios que recomiendo, intento conocerlos y conocer un poco pues cómo se come, cómo es, cómo se accede, porque a mí no me gusta recomendar sitios que no conozco, porque al final es muy arriesgado. Y a mí y vamos a muchos viajes, entonces muchas wedding planners y muchas blogueras de bodas o Instagramers o como lo quieras llamar. Y hay unos wedding planners que a mí me encantan, que siempre me cuentan muchas anécdotas de bodas, que te cuentan unas historias que te partes de la risa de todas los pormenores que hay de bodas de gente, y porque es que es como un momento tan de ebullición de situaciones, de sensaciones, de historias de la suegra, de la madre, de la otra, de la moto, que es que me parece que no la puedes odiar, pero como invitado, como familiar, como novio, es que me parece brutal. No, a ver, y hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, yo hace poco estuve en la boda de mi amiga y estábamos en La Coruña y al final nos reuníamos un montón de amigos del Colegio de Santander, cada uno de un lado, venía uno de Birmingham, el otro de... Y al final es bonito eso, ¿no? El encuentro en una ciudad, además, en este caso, que no teníamos ninguno nada que ver con esa ciudad, y que es divertido, y que el reencuentro, el esperar a que venga uno poco a poco, y ver que el tiempo ha pasado, pero que en el fondo sigue siendo todo igual. Eso es bonito.
Y tiene parte de eso las bodas muy bonitas. Hay otra cosa que de las bodas que a mí es que cuando son muy, muy multitudinarias, yo que me abrumo con mucha gente y me entra como agobios, me pasa a veces. ¿Sabes? Bueno, Estoy luego como también te agobiado. diré que hay, o sea, también te diré que creo que hay una obsesión por las bodas que es un poco horrible. Y es decir, no todo es la boda en la vida, ¿eh? O sea, yo también que ahora, o sea, que estoy sobre rodeada de bodas, a mí, a mí la gente que hay una cosa que me espanta de mi profesión, que la gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer para salir en tu blog? ¿Qué tengo que poner en mi boda para salir en tu blog? Que a mí es una pregunta que me espanta, que digo, vamos a ver. Solo tiene que poner un hashtag en Instagram. No, ¿verdad? yo les contesto un mail moralista que digo, vamos a ver, tú te tienes que casar como a ti te apetezca y como tú quieras. O sea, ¿qué espanto es este de qué tengo que poner para salir en un blog? Ojo, que también haces cursillo prematrimonial, entonces. No, hago cursillo de ten personalidad. O sea, de vamos a ver, o sea, si tú te casas es porque tú quieres, uno, casarte con quien te quieres casar. O sea, eso, o sea, vamos a ver lo primero de todo. Y luego, dos, como a ti te apetezca casarte. O sea, es decir, si a ti te gustan las margaritas amarillas, tú pones margaritas amarillas. Si tú te apetece casarte en un campo verde, te casas en un campo verde. Pero vamos a ver, no puedes casarte para que sea instagrameable, no puedes casarte para querer salir en un blog. Es que hay un peligro muy gordo con toda esta tontería. Mi madre me dice siempre, estás creando monstruos. Y digo, no, es que los monstruos ya estaban ahí y no tienen personalidad. O sea, yo esto lo repito hasta la saciedad, en todas las clases que doy, con toda la gente que hablo. O sea, es fundamental que la gente tenga sentido común y personalidad. Es que y aparte, cada uno claro, se tiene que casar porque quiere, y con quien quiere y como quiera. Sí, no, que a veces ocurre, ¿no? Que la gente llega a su boda y a veces están un poco tensos o de mal humor y no puedes dejar que eso te lleve hasta ahí, que entiendo perfectamente la buena voluntad de querer que todo salga bien y que los invitados se lo pasen fenomenal, pero que no puedes perder de perspectiva lo que dices tú. Y aparte también es verdad, como todo en la vida, lo de que has dicho muy bien, lo del adjetivo instagrameable, que a veces nos supera, ¿no? El estar pensando siempre en la foto, en el post, en cómo podemos quedar bien, en cómo podemos quedar divertidos, modernos, irónicos, el querer sorprender siempre. Eso es un espanto. Eso, pero mira, incluso lo que dices de pensar en que los demás estén contentos me puede parecer bien. O sí, sea, por eso que es en que todos los demás estén, claro, oye, que todo el mundo esté a gusto, no, que no pasen frío, eso me parece razonable. Sí, por eso pero que todo el mundo esté guapo en la foto, o sea, que todo esté bonito en la foto me parece. Claro, no, ese es el problema. El problema es eso, que hay un límite de querer ser un buen anfitrión y querer que la gente disfrute y se lo pase bien con la mejor voluntad, y hay una barrera ahí delgada que se convierte ya en tú obsesionarte con que todo salga demasiado bien para la foto a veces. Y además, yo a veces se lo digo a amigos míos que yo en el tema este no suelo dar muchos consejos porque tampoco es que sea un experto y tampoco pues tampoco es que haya tenido oportunidad para hablar de temas concretos, pero sí que a veces tengo amigos que me dicen que están aterrorizados y que de verdad que tienen como pesadillas con el tema de entrar bailando, porque es una cosa como obligada ahora. Sí, pues mira, eso pues, justo pues, me ha llegado verdad, mucho ahora. Pues oye, de verdad, ten personalidad y plántate, que tampoco pasa nada, ni va a parecer, no, pero es que van a decir que soy un soso, van a pensar que no hago compañía a mi novia. Mira, eso podría ser ahora mismo me parece el ejemplo perfecto para, y me lo preguntan muchísimo. Muchísima gente me pregunta, ¿qué hago? Me da pánico, no puedo entrar bailando. Claro. ¿Está de moda entrar bailando en el salón de la boda o en el salón de donde vamos a comer? Y tengo fobia, me da muchísima vergüenza. Sí, digo, claro, pues no entres bailando, claro, entra normal. Sencillo, si es que... ¿Cómo voy a entrar normal? Sí. Si se lleva a entrar bailando. Sí, y digo, pero ¿tú te das cuenta de la burrada? Claro, es tu boda, la estás pagando tú. Sí. Haces lo que a ti te da la gana, por el amor de Dios. Y esto es igual, pues con todo. Yo, por ejemplo, soy lo mismo. Yo les digo mucho que a mí esto la gente se echa las manos a la cabeza. Es que tengo que entregar 5 ramos y me da mucha vergüenza ir detrás de la novia con el ramo, acompañándola a entregar los 5 ramos a las amigas. Digo, pues no la acompañes. Pues que vaya ella a entregar los 5 ramos. Si el ramo lo lleva la novia y se los va a dar a sus 5 amigas, pues quédate fumando puros con tus cuñados, ¿qué más da? O que entregue un ramo y se moje, y que el ramo es uno,
pues entrega uno. Yo es que, mira, de verdad, porque además eso no es una tradición. Oye, hombre, que digas, pues yo qué sé, pues hay cosas que a lo mejor dan más palo, pues como yo qué sé, bailar el vals. Pero dices, hombre, pues es una tradición muy bonita de hace muchos años, pues yo qué sé. Pero ¿desde cuándo ha sido una tradición entrar bailando en la, yo qué sé, en la comida? Eso es una tradición de hace un minuto. Sí. Es que no sé. No, y aparte que hay gente que... Me da de una pena verdad, esos sufrimientos yo he estado inventados. en bodas y de verdad que cuando ves que una novia muy espontánea y muy natural tiene gracia bailando y él también, fenomenal. pues queda fenomenal y entiendo que lo hagan y Sí, parece incluso una buena les idea, sale de dentro les bailar. sale, les apetece y me parece muy bien. Hay gente, yo me pondría en ese papel y digo, yo no puedo, me quedo paralizado, no sé hacer eso, no tengo esa gracia, no tengo esa naturalidad bailando, estaría una lástima tremenda. Entonces, pues me compadezco de esa gente y digo, pues no lo hagas. Sentido común, si además, es que está fenomenal. Sentido común, yo no paro de decirlo, no pasa nada. Pero si es que lo importante es que los novios estén felices y contentos y tranquilos. Si es que tú imagínate qué pena el día de tu boda estar agobiado. estar pensando, a mí me pasaría. Es que tú estarías agobiadísimo, pensando, horrorizado. toda la semana Solo diciendo, te tendría frito eso. Imaginándome a... Lo más importante es que los novios estén contentos y tranquilos y estén disfrutando y sean felices. Es que yo, vamos, se lo repetiría hasta la saciedad a todo el mundo. Ya, y tú ves a mucha gente que pierde el control un poco de la boda, digo, de eso. Creo que hay demasiada gente opinando en general siempre. O sea, es muy difícil que al final cada uno haga lo que quiere. Y claro, muchas veces me llaman a mí la primera y me dicen en plan, pues eso, ¿qué hago? Tal. Y es verdad que yo les digo lo primero en plan, intenta que no te opinen a ti, porque me dicen, quiero hacer una cosa muy, muy especial, no quiero que sean como las demás bodas. Y yo pienso, va a ser como el resto de bodas. Porque es verdad que aunque tú en un primer momento te imagines una cosa muy especial, siempre se opina tanto, hay tanta gente implicada, hay tantas cosas, pues yo por ejemplo me acuerdo de mi hermana siempre decía, yo me quiero casar muy hippie, hacer no sé qué, pues al final, pues si sus suegros tienen un compromiso con un sitio, la iglesia donde se casó la abuela de no sé quién es tal, pues siempre al final acaban teniendo como compromisos. Pero bueno, yo creo que dentro de la medida de lo posible hay que intentar que cada pareja, por así decirlo, tenga sus cosas. A mí, yo una cosa que también les digo mucho a los novios que me encanta es que haya detalles que a lo mejor esto puede sonar muy cursi, pero detalles de sentimiento. O sea, no creo que sea tan importante que la flor sea traída de Holanda y no sé qué, no sé cuántos, sino como que a lo mejor haya detalles como de cosas bonitas. O sea, a mí los detalles que más los que más he recordado y que luego la gente más recuerda son los que, pues yo qué sé, me acuerdo de Joaquín, el hermano de mi amiga Loreto, que llevó un gemelo de cada uno de sus abuelos que se habían muerto ese año. O mi amiga Loreto, que siempre en el coche con su padre oía la canción de I Just Called to Say I Love You y la bailó con él, que no es una canción de abrir un baile, esa canción, o sea, te imagínate, pues la bailó con su padre porque era su canción. O sea, esos detalles que son como de cosas de que has vivido. A lo mejor los demás no lo entienden, pero con que lo entendáis pero es tú y... lo que tú recuerdas, claro. Pero y la gente sí que lo recuerda porque dice, ¿por qué bailas esta canción? Qué curioso. Y cuando lo cuentas es como, pues joder, qué bonito detalle. Al final son cosas que quedan. No que la flor sea puturrú o que no sé. Te entiendo. Creo que son cosas, las cosas de verdad, de sentimiento, de corazón, pues que al final no deja de ser una fiesta familiar y no deja de ser una fiesta de celebrar algo de amor, ¿no? No es una fiesta, no sé. Yo creo que eso es lo que queda. Y es lo que debería primar. Tú tienes una lista bastante famosa que da mucho juego en lo de lo que sí, lo que no en las bodas, ¿no? Y me hace mucha gracia eso, porque es verdad que ha generado a veces animadversión, ¿no? Porque a veces parece como que estás puntificando y tú muchas veces lo dices, ¿no? Esto es simplemente para saber yo recordarlo luego, que me gusta, que no, ponerlo sobre la mesa y hablar, ¿no? Que a veces la gente se toma muy personal, sobre todo si han hecho eso. Claro, o sea, yo esto es una cosa que empecé hace, pues ya te digo, llevo 11 años haciendo el blog, lo hice hace, yo qué sé, la primera vez que lo debí hacer fue, yo no sé, hace en 2011 o por ahí o antes, como una cosa de broma, pues que me hizo gracia, pues decir las cosas que me gustaban y las cosas que no. Y bueno, la gente se lo toma a la tremenda. Yo recuerdo hasta he tenido problemas personales de pues una amiga de mi hermana que se enfadó muchísimo. Pues esto lo dices por mí, porque lo hice en mi boda y tal. Y bueno, no, es una cosa, simplemente cosas que a mí me divierten y cosas que a mí no. Sí.
Y cada uno, insisto, que tenga personalidad y qué tal. Y es divertido porque al final, pues bueno, da ideas también, pues de cosas que la gente piensa y dice, pues todas las razones, es que esto a mí no, es Efectivamente, sí, feo, o es bonito, o no, o oye, o esta Casilda, que qué mal gusto tiene a mí, sí me gusta. Pero bueno, yo mira, hoy por ejemplo me han preguntado en una entrevista que he hecho para una historia. Otra entrevista has hecho hoy. Hoy sí estoy que lo tiro. Me decían, ¿cuál es no sé qué, cómo era, como la clave del éxito de una boda? Y yo siempre lo digo, mira, ni las flores más bonitas, ni el entretenimiento más currao, ni la discoteca más loca, ni la tal. Es para mí que los novios sean felices y animados. Que hay veces que los novios son unos sosos y la boda pues será sosa, no pasa nada. Pero para mí la clave de una boda divertida es que los novios sean divertidos. Y cuando unos novios son queridos por la gente y son animados y se quieren entre ellos y tal, la boda es un éxito. Y esto es así. Y puede ser una boda muy sencilla y muy normal y sin fuegos artificiales, ni pulseras que brillan, ni disfraces, ni nada. Pero si los novios son queridos por la gente y se quieren entre ellos y son divertidos y tal, la boda es un éxito. Y yo creo que no hay más tutía. Y yo creo que eso es a lo que tiene que la gente aspirar y dejarse de tonterías y de vestidos rocambolescos y de bodas de 3 días y de locuras. Y esto va en mi detrimento porque me quedo sin negocio. Eso te iba a decir, estás ahí. Yo vivo de esto, pero realmente creo que es lo que deberíamos todos hacer un poco como de... Y vuelvo al sentido común. O sea, creo que va de esto todo. Antes has mencionado, de hecho, que tenías como otra carrera en el periodismo también. A mí me encantaba, tenías otro blog paralelo que se llamaba My Little Pleasures, hablando de tus placeres más mundanos y más de... ¿Cuáles han sido tus últimos pleasures? Cuéntame, compártelos conmigo. Yo me encantaba eso. Sí, fue un blog que hice, fue una época muy, muy dulce de mi vida, que fue un blog que hice en Vogue durante 5 años. Pues mira, vi la serie Fleabag, que me apasionó. Ahora parece como que es como decirlo, ya es como, bueno, ya la ha visto todo el mundo, ya le han dado 100 premios. De hecho, me hace gracia que... Estoy obsesionada con Fleabag. Se la acabo de recomendar además ahora a un amigo y la estoy como volviendo a ver otra vez porque es que estoy totalmente obsesionada. Pues tienes que ir a la obra de teatro en Londres. Es verdad que está haciendo ella como un monólogo, ¿no? Sí, de hecho nació así, creo, nació como un monólogo y tenía ahí la idea y la fue desarrollando en serie. Y ahora se ha puesto otra vez de moda con los Emmys que le han dado y todo esto. Fíjate, es una serie que me da un poco de cosa a recomendar porque es tan salvaje. Y más que salvaje, a veces también tiene ese humor un poco cínico que haya gente que a lo mejor no entra, le cuesta. Y a mí me ha pasado, con alguien que se lo ha recomendado, a una persona le cuesta a veces entrar con una persona que es un poco tan descreída de todo y tan descarnada. Pero yo creo que si tiene unas ideas tan potentes solo por algún juego que hace ella... como surrealista a veces, me encanta. Creo a mí me parece brillante. Tiene un humor... A mí me parece brillante. Mira, ayer colgabas en Twitter cómo ve mi padre los podcasts y ponías un tío hablando como un loco y veías a tu padre como... O sea, había una escena ahí que parecía como... Claro, yo me pasa un poco lo mismo. O sea, yo pienso en Fleabag cómo la vería mi padre y realmente es que es muy salvaje con... Yo que sé, hay muchos temas que toca como la iglesia o como verdaderas barbaridades que me da cosa recomendar la serie porque, o sea, no por mojigatismo, sino porque realmente la tía es muy bruta, o sea, muy... Y anda que no hay series, estamos muy acostumbrados, hemos visto todos Girls, hemos visto todas series que son muy transgresoras, pero es que tiene un punto que de verdad no se comprende, pero a mí me parece que ella logra en situaciones muy... es que no sé explicarlo, o sea, crea situaciones con 4 frases muy profundas. O sea, es que no sé si los lectores habrán visto la serie, pero yo qué sé, cuando se muere la madre de ella, está con su padre sentada en la cama y en 4 momentos le dice, yo tenía envidia de tu madre, porque era una persona que tenía un sentido del humor que me molestaba y simplemente le toca el brazo al padre y me parece que crea un momento, ella llora un poco, pero ella jamás llora, o sea, ella es la tía más dura de la tierra, aunque esté absolutamente rota, y crea una situación en la que te llega, o sea, me parece que crea situaciones totalmente anormales, o sea, no sé, podría haber hecho un momento sentimentaloide o tal, y crea unas situaciones en las que te toca muchísimo que nadie se le hubieran ocurrido, o sea, no sé, me parece brillante, me parece totalmente fuera de lo común.
parece muy buena ella. Y en general todos los personajes me parecen impresionantes. El papel del sacerdote me parece bestial. Y me parece que solamente un personaje como el sacerdote podría con una personalidad como la suya, que es totalmente insoportable ella. O sea, me parece una mujer agotadora, dura, rota, mala. O sea, la relación con su hermana también es muy graciosa, de cómo ese amor-odio. Me parece impresionante, me parece una genialidad. No sé, me parece muy profunda. O sea, me parece como para analizar capítulo a capítulo situaciones, o sea, como diálogo a diálogo. O sea, me parece que a lo mejor toda la serie en sí no me parece muy redonda y me parece que incluso a nivel argumentativo no tiene mucho sentido muchas cosas, pero simplemente analizaría como los diálogos. O sea, me parece que tiene diálogos profundísimos. A mí el diálogo, por ejemplo, del confesionario me parece de los diálogos más representativos de la sociedad de hoy en día o de situaciones que vivimos todos hoy en día. O sea, me parece que define lo que es la soledad y la sensación de vacío de nuestros días de una forma que no lo ha representado nadie. Sí, no, cuando le dice, padre, no sé qué ponerme por las mañanas, necesito a alguien que me diga cómo vestir, porque me siento sola, vacía, muerta, no. Y es lo que creo que una persona que ha tenido una mínima depresión o sensación de vacío ha sentido en su vida, pero nadie lo ha representado así tan... No sé, es que me parece... no, para empezar es que... Y luego, bueno, aparte la serie me parece genial, pues que ella va vestida igual muchos capítulos, que cómo es la música, cómo es, bueno, cómo habla cámara y yo qué sé, incluso que el sacerdote, como por pintarlo así a nivel trascendental, que el sacerdote sea el único que capta que habla la cámara. Yo qué sé, es que la historia del zorro, esa tontería que Pam, la asistente, la sacristana, es que no sé, me parece que es todo como tan brutal, tan loco que me encanta. Y tiene su humor ácido. Podría estar hablando inglés, de la serie horas, muy... me vuelve loca. A mí me parece una... Y me da pena que creo que no van a hacer más. Creo que ella dijo es que igual como no da más, ¿no? Tampoco tiene... No, sí, pero tiene... Bueno, ahora va a escribir la nueva película de James Bond o... Sí. Ella que poco le pega. A mí me parece fenomenal. Es decir, que yo no soy un gran... he visto muchas pelis de James Bond y no le pega nada, efectivamente. Pero me parece un experimento que sí que tengo curiosidad por ver y sí que iría a ver la película solo porque sé que está ella detrás del creativo y a ver qué cambio le da, algo que está un poco ya... que no sé si es buena idea o mala idea. A lo mejor me dices que James Bond tiene que ser James Bond y no puedes darle una vuelta porque te cargas al personaje. Pero James Bond es lo más simple que hay. Sí, pero por eso mismo me parece interesante y al mismo tiempo peligroso para ella y para la saga. Pero bueno, veremos qué hace. A mí me parece valiente por su parte. Te quiero decir que a lo mejor otra persona habría dicho que no y ella se atreve a darle un cambio, un lavado de imagen a una saga ya un poco gastada. No sé, me parece curioso. A mí lo que me pareció de Fleabag es que la primera temporada era redondísima. O sea, lo hubiera dejado así. Incluso la primera temporada me pareció como una película. No hubiera hecho una segunda temporada. Y cuando hizo la segunda, me gustó también porque... O sea, me pareció también como una película la segunda. O sea, no... Es que creo más que hace muy bien que cambia bastante respecto a la trama de la primera y pasa... Me pareció un poco como Master of None. Sí, que podría ser una película una y una película otra. No sé, me gusta eso, que hagan como muy separados. Y nada, me estoy leyendo ahora porque se lo vi a Manuel Javois en su Instagram, Suave es la noche, y me está encantando. Me está pareciendo una preciosidad de libro. Y tú también eres muy fan de Manuel Javois. Lo sé yo, te gusta. Soy muy fan de Manuel Javois, sí. ¿Te ha gustado mucho su última...? Bastante. Sí, me encantó Mala Herba, sí. Me pareció muy buen libro. Me gustó. Justo te lo leíste este verano, ¿no? Me lo leí este verano, además en Galicia. Lo presenté con él en Santander y justo me escribiste. Me gustó. Y me hizo mucha gracia el otro día en un avión que fui a Palma de Mallorca y me tocaron 3 señoras delante comentando todos los libros que se habían leído este verano y estuvieron como 20 minutos desarrollando Mala Herba entero y yo detrás no callaban. Al final pedí que me cambiaran de sitio porque no las aguantaba más. Pero cuando... En vez de unirte y tal, en ese club cuando de lectura empezaron pequeña... con Mala Herba ya pegué la oreja y dije, uy, este me interesa, y no se acordaban del nombre. Y estuvieron 2 horas. De este chiquito, ¿cómo se llama este gallego? Por favor, no sé qué. Ya al final les dije, Manuel Javois. Y ay, gracias. ¿Te lo has leído? Yo ya opinando con ellas. Muy gracioso ese momento. Pues mira, qué amistad sacaste de un viaje a Mallorca, ¿eh? Sí. ¿El qué? Que menuda amistad sacaste de un viaje a Mallorca. Unas señoras lectoras. Y la verdad que sí que te puedo contar que ahora estoy viendo Modern Love, pero llevo 3 capítulos. Sí, yo también no está mal. Es bastante facilona, pero entretenida. Y para finalizar te quería preguntar, porque
al ser amigos, mucha gente me pregunta a veces por ti, y gente que estudia o que empieza a escribir, y como tú te diste a conocer muy rápidamente, y lo hiciste muy bien con el tema de blogs y con el tema de redes sociales, tú, alguien que empieza a escribir en lo que sea, el equivalente a tu blog de cualquier tema, y que es joven, ¿qué consejos, o no tan joven, sino que quiere empezar a escribir y quiere darse a conocer y quiere que le lean, qué consejos les darías que a ti te han resultado útiles y que a veces a lo mejor o has aprendido tarde o lo aprendiste a base de darte golpes? ¿Qué consejos les darías? Bueno, a ver, yo creo que hay un factor muy importante que es la suerte. Yo la verdad que he tenido muy buena suerte. Coincidí en la universidad con un profesor con el que tuve muy buena conexión desde el minuto uno, que me puso en contacto con la revista EL y bueno, tal. Pero bueno, creo que también hay un factor muy importante que es el de la parte humana. Yo siempre he tenido como muy buenas relaciones con todas las personas con las que me he cruzado. Que no creo que sea una cuestión de decir, bueno, es que eres una pelota o es que eres una... Porque he tenido muy buenas y muy malas, o sea, no es una cuestión aleatoria, pero sí que es verdad que intentar llevarse bien con la gente en general y ser generoso con la gente, o sea... pero sin ningún tipo de trepismo, o sea, de Ya. puro desinterés. O sea, es decir, aprender de la gente y ser servicial en la medida de lo posible. Y yo veo muchas veces a niñas que a lo mejor empiezan a trabajar y enseguida ya están hablando de cómo pueden ganar algo, cómo pueden conseguir algo, cómo pueden... De una forma muy poco... o sea, no sé, veo que Es la que, a gente ver, tiene hay muy poca... paciencia. muy poca paciencia y muy poco sentido de... O sea, muy pocos... No sé cómo si decirlo, ídolos. O sea, veo que admiran poco a la gente. O sea, yo estaba allí en Vogue como si estuviera, pues no sé, a lo mejor tú con el Real Madrid que eres muy fan. O sea, pero yo estaba, o sea, Me gusta la comparación. yo me leía Vogue de principio a fin, subrayaba el número, me apasionaba. Y yo veo eso que, pues... Eso es muy importante. Yo creo leer leer y mantener leer siempre y mantener... Porque hay veces, además, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he tenido rachas que, colaborando en revistas y en periódicos, me he visto a mí mismo leyendo menos que antes. noto como una especie de, que es que parece de abuela cebolleta y me da pena ser así porque siempre he dicho que no iba a ser así, pero noto una falta en la juventud como de admiración por la gente mayor, como que me da mucha lástima. O sea, yo Ya. de pequeña tenía grandes ídolos y era muy fan. Sí, sí, Muy sí. fan de la gente. Y a la gente que admiraba era como que yo perdía el alma por conocerles, por leerles, yo qué sé, por estar cerca suyo, de lo que fuera. Y entonces, eso te hacía, pues eso, lo que fuera por estar cerca de esas personas, o por trabajar con ellos, o por trabajar para ellos. Entonces, eso al final hacía que, pues si a mí me daban unas prácticas en la revista él, de lo que fuera, haciendo lo que fuera, yo me moría por hacer eso. Entonces, eso al final ha hecho que ese hambre por estar cerca de esas personas que yo tanto admiraba, pues me ha llevado a conseguirlo al final. Y yo creo que eso es lo que les recomendaría, que tengan ídolos, que tengan ambición Conocer a por gente conocer interesante y y gente que enriquecerse les de llene ellos. Sí, además es verdad y que es... aprender de gente que es buena. Y luego también como un poco, o sea, la humildad de, aunque tú pues eso, al final consigas ese trabajo, aunque tú tal, siempre tener a alguien que esté por encima, o sea, decir, sí, que yo estoy en Vogue, pero es que esta persona sigue siendo lo más. O sea, yo no dejo de tener a gente a la que admiro y de gente a la que quiero parecerme. Por mucho que yo haya conseguido ser Casilda Secasa, a mí Casilda Secasa me parece una cagarruta comparado con gente que me sigue pareciendo la bomba. Y yo sigo queriendo ser como esas personas. Entonces, siempre quiero seguir siendo alguien más, no más a la que yo admiro. O sea, yo sigo teniendo a mis ídolos y sigo queriendo ser algo más importante o más bueno o mejorar. Porque si no, es que ya me creería la bomba y entonces ya diría, pues ya me tumbo la Bartola y ya me quedo siendo Casilda Secasa, que para mí es la nada. Yo quiero seguir mejorando. Y yo creo que eso es lo que... Hay mucha gente joven que al final en un minutito ya por tener unos seguidorcitos ya se creen la bomba y ya... O sea, creo que siempre tienes que aspirar a algo más, o sea, o a mejorar y a seguir admirando a alguien y a seguir queriendo ser mejor y a seguir queriendo no creerte ya la bomba.
Había un libro que a mí me encantaba que se llamaba Middlesex de Eugenides, ¿no? Sí, que me flipa, que decía en plan, lo mejor es no creerte un genio y a lo mejor acabas siendo un genio de verdad. Y es verdad, o sea, es decir, en el momento en que te crees un genio, ya no lo eres, o sea, dejas de serlo porque te relajas. Entonces... Absolutamente. Pues con esta reflexión nos tomamos el último Seagrams Tónica y cerramos por hoy el salón de Hotel Jorge Juan y tú y yo seguimos hablando fuera de micro ahora, ¿vale? Muchas gracias. Mil gracias por haber venido, por haberte pasado. Era un día complicado y te agradezco que te hayas podido venir. Muchas ¿vale? gracias a ti.